¿cuánto líquido vamos a eliminar y cuánto líquido vamos a retener? Para hacer esta eliminación o la retención de lo que son los líquidos, se hace de dos formas. Uno que es el balance hídrico interno, que el organismo va a ir a hacer lo que es la retención de líquidos o la eliminación de líquidos, y el balance de líquidos externos, ¿ya? Que nosotros vamos a programar cuánto de líquido le vamos a colocar al paciente y cuánto de líquido va a eliminar el paciente en un momento determinado. Ahora, en esta regulación, nosotros, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la osmolaridad, ya hemos hablado de eso. ¿Cuánto era? 285 a 295 miliosmoles, ¿ya? Cuando existe un incremento de esta osmolaridad de 285 a 295, si va a incrementar el 295 hasta un porcentaje, ¿no? 1% se incrementa o hay un cambio de lo que es la osmolaridad. ¿Qué va a hacer? Esta osmolaridad va a estimular ¿a qué núcleos ya hemos dicho? Este incremento de la osmolaridad a través de lo que son los vasos sanguíneos va a llegar a lo que es el hipotálamo. En el hipotálamo tenemos dos núcleos específicamente. ¿Cuáles son? El supraóptico y el paraventricular, ¿ya? Estos núcleos supraóptico y paraventricular tienen sus axones que terminan ¿en dónde? En la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿ya? En esta neurohipófisis, en los núcleos, tienen hormonas, que es la ADH, la hormona antidiurética, ¿ya? Esta hormona antidiurética, por este incremento de lo que es la osmolaridad, va a ser liberado y va a llegar ¿hasta dónde? Hasta lo que es el riñón. Y en el riñón, lo que va a estimular es a los receptores B2, ¿ya? En la parte de lo que es el conducto, ¿no? Va a estimular a estos receptores B2 y ¿qué va a hacer? Va a incrementar lo que es la permeabilidad, ¿no? Y al incrementar la permeabilidad del sector apical, vamos a ingresar lo que es el agua, o vamos a hacer que ingrese nuevamente hacia los vasos sanguíneos. Y de esta forma evitamos que se elimine el agua, ¿ya? ¿Por qué evitamos de que se elimine el agua? Porque nuestra osmolaridad está aumentando. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es colocarle más agua a esa osmolaridad, ¿no? ¿Por qué? Porque el sodio y el potasio en alguna medida, por ejemplo en una diarrea, está incrementando, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la diarrea tenemos una pérdida de líquidos. Y entonces lo que el organismo hace es retención de líquidos, de esa forma. ¿Me han entendido? ¿O no me han entendido? Si no me han entendido, díganme, le voy a explicar de diferente forma. Ahora, esta regulación de la osmolaridad está supervisada o depende de otro tipo de regulación, que es la regulación de lo que es el volumen. Y para hacer la regulación de lo que es el volumen, nosotros hacemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Tal vez no me he entendido muy bien el anterior, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Qué pasa? En un momento determinado, cuando tu paciente baja la volemia, ¿qué digo? Baja el volumen sanguíneo, ¿no? Dentro de los vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar? Va a estimular al aparato yuxtaglomerular, ¿no? Ustedes ya saben qué es ese aparato yuxtaglomerular. En ese aparato yuxtaglomerular tenemos un sector que es muy importante, la mácula densa. Este sector que tiene células que hace una recepción de cuánto volumen está ingresando a esta célula. Ya, pero de cuánto volumen tenemos en el vaso sanguíneo. Ahora, cuando baja ese volumen, cuando baja la presión, específicamente, estimula a esta mácula densa. Y cuando estimula esta mácula densa, lo que va a hacer es estimular a la producción de las células yuxtaglomerulares. Y estas células yuxtaglomerulares, en un determinado momento, va a producir lo que es la renina, ¿ya? Y esta renina, cuando se libera, ¿dónde va a ir? Sí, va a llegar, no, pero más antes, va a llegar a lo que es el hígado, y en el hígado tenemos una proenzima. Esta proenzima se denomina angiotensinógeno, ¿ya? Esta renina, con este angiotensinógeno, va a producir ¿qué? Angiotensina. La angiotensina tipo 1, ¿ya? Esta angiotensina tipo 1 lo que va a hacer es
nuevamente va a entrar al torrente sanguíneo y va a llegar ¿hasta qué? Hasta los pulmones. ¿Ya? En los pulmones tenemos otra enzima que produce los neumocitos. ¿Qué es esa enzima? Convertidora. Claro, pero estamos hablando de sistemas de angiotensina. La ECA, ¿no? La enzima convertidora de la angiotensina. ¿Ya? Entonces, el pulmón, los neumocitos, producen esta enzima, la ECA. ¿Qué va a hacer esta ECA? Va a convertir esta angiotensina 1 en angiotensina tipo 2. ¿Ya? Y esto es lo que nos interesa ahora, ¿no? Esta angiotensina 2 va a ir ¿a dónde? A dos sitios. Uno a los vasos sanguíneos y otro al sistema renal. Específicamente ¿a dónde? A la glándula suprarrenal. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esta angiotensina 2? En los vasos sanguíneos va a producir una vasocontracción. Va a hacer que los vasos sanguíneos se contraigan. Ese es su primer efecto que va a hacer la angiotensina 2. Y el otro efecto que va a estar en el riñón. ¿Qué va a hacer en el riñón? Específicamente en la glándula suprarrenal, ¿qué va a producir? ¿Cómo es eso? ¿Qué? No. ¿Qué va a producir? La aldosterona. ¿Ya? Va a producir la aldosterona. ¿Y qué nos va a hacer? ¿Qué efecto va a tener esta aldosterona? Reabsorbe Exacto. sodio y agua. Nuevamente va a estimular aquí a lo que es el riñón, y en el riñón el agua que estuvimos eliminando va a reabsorber. H2O se reabsorbe nuevamente. ¿Por qué? Porque necesitamos volumen, necesitamos agua en el organismo, porque estamos eliminando de alguna forma, ¿no? En la diarrea por la diarrea, en los vómitos por los vómitos, ¿no? Ahora si sangra, vamos a eliminar la sangre y es una bulimia por la sangre, ¿no? Entonces necesitamos que retener agua. ¿Ya? ¿Qué más va a hacer? Exacto. Va a retener sodio. ¿Ya? Retiene sodio. ¿Qué más? ¿Qué más va a hacer la aldosterona? Vasoconstricción. Exacto, va a eliminar potasio. ¿Ya? Eliminamos potasio, retenemos sodio y retenemos agua. Ya hemos dicho que el sodio nos da la tonicidad de lo que se líquido, ¿no? Ustedes alguna vez coloquen agua, sal a su bote de agua, ¿qué va a pasar? Va a expandirse. ¿Ya? Y va a expandirse y va a volverse un poco más duro, de mayor tono. Ese es el tono que se utiliza en el este. Entonces todo eso lo que va a hacer es la angiotensina 2. Y nosotros necesitamos retener, ¿ya?, líquidos. Ese es el balance interno, ¿no?, ¿qué hacemos en el organismo? ¿Han entendido? Sí. Me imagino que sí, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Qué duda? Ya. ¿Y para qué hacemos todo esto? ¿Por qué? Porque vamos a colocar líquidos. Vamos a retener líquidos, ¿para qué? Para aumentar la presión. Como hemos dicho, la mácula densa, cuando baja la presión arterial, va a estimular a todo este sistema. ¿Ya? Por cualquier situación, pérdida de líquidos, por sangrado, por diarrea, por vómitos, por lo que ustedes quieran, ¿no? Ese es un resumen. Donde ven, ¿no?, la avenida angiotensina va a ir hasta lo que es el hígado, se une con el angiotensinógeno, lo que forma la angiotensina tipo 1. Esta llega nuevamente al pulmón a través de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a convertir en angiotensina tipo 2. Y esta angiotensina tipo 2 va a ir a los vasos sanguíneos, va a producir una vasoconstricción y va a ir hasta lo que es el sistema renal y va a producir detención de agua, sodio y eliminación de lo que es el potasio. Y eso, ¿no? Eso es lo que es el sistema renina-angiotensina. De esa forma lo es que regula el organismo, ¿ya? Ahora, nosotros en medicina tenemos que saber cómo vamos a regular, ¿no? ¿A través de qué? A través de lo que es el balance hídrico, que ya les he explicado. ¿Han entendido? Me imagino. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es el balance hídrico? Es el porcentaje de agua que debe ser mantenido dentro de los límites normales. ¿Qué quiero decir? Que el niño, todo lo que consume, también elimina en la misma cantidad. ¿Qué quiero decir con esto? En un lactante menor, aproximadamente 100 a 140 ml kilopeso tiene que recibir en 24 horas, ya sea por la vía oral, ¿no? Que son los líquidos que administramos por la vía oral, o por la agua oxidativa. ¿Qué hablamos de agua oxidativa? Y hemos dicho que todos los organismos, todo lo que consumimos, tiene un porcentaje de agua. Nosotros mismos somos agua, 60% aproximadamente, ¿no? Entonces, eso es el agua oxidativa. Cuando llega al intestino, le va a ir a oxidar. En los niños mayores es de 1200 a 1800. Es muy importante que sepan esto. ¿Por qué? Porque esta es la cantidad necesaria que el paciente se requiere para que haga todas sus necesidades basales. ¿Y qué quiero decir con necesidades basales? Que todo el metabolismo que va a realizar el niño necesita esta cantidad de agua para que haga el metabolismo, el anabolismo, el catabolismo dentro de su organismo, ¿ya? Y lo mismo que ingresa se elimina. Por eso el 1110 se está eliminando y 1200 a 1800 también se está eliminando el paciente, ¿no? Ya les hemos hablado de entonces, el balance hídrico, ¿qué es? Ya hemos dicho que es una cuantificación a través de un registro que nosotros hacemos con ingresos y egresos, ¿no? ¿Qué más? Este balance hídrico, los ingresos, ¿cómo ingresa el agua al organismo? ¿A través de qué? Uno, a través de la dieta. Dos, a través de las soluciones que ustedes le van a colocar a su paciente. Tres, muchas veces por los medicamentos, ¿no? Los medicamentos van a ir a diluirse y se va a utilizar esa agua dentro del organismo. Catabolismo de lo que es la oxidación de grasas, aproximadamente 300 ml, y como hemos visto, la administración parenteral. ¿Cómo eliminamos? A través de lo que es la sudoración, aproximadamente 600 ml al día, ¿ya? A través de la hiperventilación, cuando tu paciente va a estar taquipneico, va a respirar bastante. ¿En qué situación? Tu paciente ha nacido, ¿no? Recién nacido, síndrome de dificultad respiratoria, que ustedes ya han hablado, que ya saben. En el paciente que tiene síndrome de dificultad respiratoria, por cualquiera de las patologías, sea SALAM, sea membrana hialina o taquipnea transitoria del recién nacido, va a ir a aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces lo que va a hacer es eliminar por eso el agua, va a hiperventilar. ¿Qué más? A través de la orina y a través de las deposiciones. Obviamente tenemos que saber, ¿no?, las condiciones especiales. ¿Qué hablo de condiciones especiales? Todo lo anterior era normal, pero hay condiciones especiales como por ejemplo la fiebre, ¿no? En aproximadamente 6 ml va a ir a eliminarse por hora cuando el paciente tiene un grado de temperatura elevada, ¿ya? ¿Qué más? La diarrea. ¿Qué más? La cirugía. Aproximadamente en cada cirugía nosotros perdemos entre 500 ml por la pérdida normal de sangre que está haciendo, entre 500 a 1000 ml, ¿ya? ¿Qué otras condiciones especiales ustedes conocen? Condiciones especiales estamos hablando, que interfiere la parte externa para que pierda la temperatura. ¿Qué? Quemaduras. Muy bien, la verdad, quemaduras. Cuando te quemas, pierdes por la piel. ¿Por qué? Porque la capa de la epidermis se ha lesionado y la dermis tiene bastante vasos sanguíneos y se está perdiendo. Los flictemas por eso son con bastante líquido. ¿Qué más? La incubadora, ¿no? Cuando nosotros le colocamos al paciente por fototerapia, le estamos colocando bajo una luz que emite una determinada temperatura. Por eso es que en estos pacientes se aumenta entre 20 ml a 40 ml más del requerimiento basal. Entonces, esos son el balance hídrico que ustedes deben tomar en cuenta y las consideraciones necesarias. Ahora, ya hemos hablado de balance hídrico. ¿Cuánto es positivo, cuánto es negativo? ¿Cómo más? Positivo. ¿Qué? Ingresando. Ya. Positivo. Cuando hablamos de positivo, hablamos cuando tu balance, tus ingresos y egresos son más, hace positivo, se queda líquido en el organismo.
¿Qué quiero decir con esto? Si tus ingresos han sido 100, y tus egresos han sido, si tus ingresos han sido 100 y tus egresos han sido 90, ¿cuánto se estaría quedando? 10 ml. Esto es positivo, ¿no? Entonces tenemos que saber por qué se está quedando, por qué está haciendo retención de líquidos en el paciente. Muchas veces es por una sobrecarga, nada más, ¿no? Le estamos colocando bastante líquido al paciente, estamos haciendo una sobrecarga y el paciente se está llenando de líquidos, ¿ya? Pero en algunos otros pacientes también hay un proceso patológico, como cuál es, por ejemplo, un desnutrido, ¿no? Un desnutrido con hipoalbuminemia, lo que va a hacer es que al tener esta hipoalbuminemia va a tener retención de líquidos, ¿no? Y lo que va a hacer es un tercer espacio, ¿ya? Por ese tercer espacio está haciendo retención de líquidos. Por ejemplo, ¿en qué? Ascitis, edema, ¿no? Ahora en hemorragias también puede haber una retención de líquidos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de balance negativo, cuando han perdido más de lo que le estamos colocando nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Ingresos le estamos colocando 100, a tu paciente ha llegado por emergencia, tú lo has calculado que tiene que tomar 100 ml kilo peso, y ¿qué ha pasado? Tu paciente está con diarrea, ha perdido más de 100 ml, ha perdido 190 ml. Entonces lo que estamos haciendo es que el paciente se deshidrate más, menos 90 ml. Eso es el balance negativo, ¿no? Tu paciente está eliminando. ¿Por qué? Porque no le estás dando la cantidad necesaria que requiere tu paciente. Puede ser porque está haciendo muchas deposiciones. Tú le estás colocando 100 y él está haciendo deposiciones más de 100 ml kilo peso. Está teniendo muchos vómitos. Tu paciente sigue vomitando, le estás dando líquidos. Esos líquidos los sigue vomitando, vas a tener un balance negativo. ¿Qué más? Disminución de la ingesta. No toma tu paciente líquidos, estás haciendo balance negativo. Hemorragias, uso de diuréticos, estado febril, ¿no? Estamos haciendo un balance negativo en el que ustedes tienen que determinar por qué su paciente no está tolerando bien los líquidos, ¿no? Entonces esto es un ejemplo que ya les había mostrado cómo se hace un balance, ¿no? Se hace ingresos, estos son ingresos menos egresos. ¿Qué son los ingresos? ¿No? Todo lo que le estamos dando a tu paciente. Entonces tenemos dos tipos de ingresos, ya les hemos dicho también anterior. Ingresos, solo tenemos un tipo de ingresos y dos tipos de egresos. Los egresos que se denominan insensibles, los otros sensibles, ¿ya? ¿Cuáles son los sensibles? La ingesta mediante alimentos, agua, ingesta de agua, mucho más. Los sensibles son aquellos ingresos, ¿no? Perdón, son aquellos egresos que nosotros podemos calcular, que nosotros podemos medir, que en algún determinado vamos a saber cuánto estamos eliminando con esos, ¿no? ¿Cuáles serían esos? La orina, ¿no? ¿Por qué la orina? Porque ustedes en algún momento determinado le van a colocar sonda a su paciente y van a saber cuánto está orinando. Estamos calculando, sabemos cuánto va a orinar ese paciente en 24 horas, en 6 horas, en el cálculo que se nos hace. Por lo general, en pediatría se hace cada 6 horas, ¿ya? Se hace cada 6 horas este balance. Ahora, ¿qué más? Las heces. Nosotros le colocamos pañal, ¿no? La licenciada le coloca pañal, y en el pañal vamos a saber cuánto está eliminado de líquidos. ¿Por qué? Porque le va a pesar el pañal, ¿no? Entonces llegamos a saber cuánto estamos eliminando. Ahora, ¿cuáles no son sensibles? Son insensibles. El sudor, la respiración. Nosotros ahorita cuando estamos respirando estamos perdiendo líquido en algún momento determinado y no sabemos cuánto aproximadamente. Claro, hay algunas fórmulas que se utilizan en neonatología, especialmente, o terapia intensiva, pero no vamos a ahondar mucho en eso, ¿ya? Entonces lo que tiene que ser, ¿cuánto está orinando tu paciente? Hacemos toda la suma y nos va a salir una cantidad determinada. Igual, sacamos todo lo que le estamos dando al paciente. De la leche, por ejemplo, ahí vamos a darle leche, y cuánto de leche le estamos dando cada tiempo, qué solución le estamos dando, qué antibiótico le estamos dando, ¿no? Entonces todo eso vamos a sumar y tiene que salir casi la misma cantidad de los ingresos a los egresos. Eso es un balance neutro que tiene que seguir tu paciente, ¿ya?
No puede retener ni puede eliminar. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos que saber de esto? Tenemos que saber que la diuresis horaria. ¿Cómo sacamos la diuresis horaria? ¿Cómo es? ¿Cómo sacamos la diuresis horaria? Nosotros la diuresis horaria sacamos cuánto estamos orinando en el paciente. Esto en 6 horas, ¿no? Tú comienzas a hacer tu balance, que se dio a las 6 de la mañana y tiene que estar hasta las 12 horas ya sería, ¿no? Hasta las 12 del mediodía aproximadamente. ¿Ya? En pediatría son cada 6 horas, ¿ya? O cuando tu paciente está estable, cada 12 horas. En el paciente adulto hacen cada 24 horas este balance idéntico, ¿no? Entonces, tienen que calcular cuánto está orinando tu paciente aproximadamente. Por ejemplo, si te colocas así la licenciada, tú vas a sumar toda la orina. Si te dice con heces, es la mitad. Por ejemplo, si te dice orina con heces, es la mitad. Si te dice 300, la mitad será 150 la dureza. A ver, ¿están entendiendo? ¿Ya? Entonces vas sumando 150 más 100 más 200, ¿cuánto se hace? 450. Esos 450 tú lo estás calculando en las 6 horas que estás haciendo tu balance hídrico. Entonces lo dividimos entre 6. ¿No? ¿Cuánto se hace? 7, ¿no? Ya. 7. Esto lo divides entre su peso de tu paciente. Este paciente es aproximadamente de recién nacido, estaría pesando 3 y algo, ¿no? 300, 3 kilos. Le dejaremos aquí para no complicarnos mucho. Tu paciente pesa 10 kilos. Lo divides entre 7 dividido entre 10. ¿Saben dividir? 0.7. Ahora, ¿cuál es la diuresis normal? ¿Cuánto? 70. Ya, 75. Dividido entre 10. ¿Cuánto? 7.5. Ya, 6.5, ¿no? Esto es tu diuresis horaria. ¿Cuál sería lo normal? Ahora, el valor normal de tu diuresis. Lo normal. ¿Cómo es? Diuresis horaria, estamos hablando. De cualquier persona, eso no varía mucho. Los valores, los rangos normales. Ya, ml estamos sacando, pero diuresis horaria. En hora estamos sacando esto. ¿Cuánto es lo normal? De 1 a 4 ml. Eso es lo normal. Eso es la diuresis que te tiene que salir en tu paciente. Entonces, si nuestro paciente tiene 7.5, ¿cuánto está aumentado, no? ¿Y qué diríamos que está? ¿O qué tiene? Sobrehidrata de este, exacto, estamos sobrehidratándole. Pero ¿cuál es el valor normal? Más de 4 ml kilo peso hora. ¿Qué se dice? Poliuria. Eso es la poliuria. ¿Ya? Entonces tu paciente está orinando mucho porque le estamos sobrehidratando al paciente. ¿A ver? Ahora, ¿qué pasa si tenemos 0.5 de diuresis horaria? Todo lo que les he explicado han hecho ustedes, en su paciente ya salió de 0.5. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Y si sale 0.1?
Oliguria, exacto. Esto es oliguria y esto es anuria. ¿Por qué tenemos que hacer esto en tu paciente? ¿Por qué? Porque tu paciente, si viene con deshidratación severa, lo que va a hacer es, la principal complicación que va a tener en el riñón, ¿qué es? Va a ser una insuficiencia renal. Entonces, para evitar esta insuficiencia renal, nosotros tenemos que saber cuánto está orinando tu paciente. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque tu paciente está deshidratado, está con vómitos, diarrea, está perdiendo líquidos. En un momento determinado, todo ese sistema que les he enseñado va a ser una vasoconstricción y va a hacer que no se elimine agua. No se elimina agua, tu riñón se va a ir secando y va a ser una insuficiencia prerenal. Va a ser una insuficiencia prerenal. Entonces, para eso estamos sacando nosotros la diuresis horaria. Tal vez el ejemplo está un poquito mal, pero estamos llegando a que tienen que saber ustedes los valores normales de tu paciente. ¿A ver? ¿O no? ¿Me han entendido? Ya, ¿alguna duda hasta aquí? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Este es el balance que tienen que hacer ustedes. Por eso es que se hacen castigar, porque no entienden y después les castigan o no hacen. En su hospital, cuando tu paciente tenga diarrea, vómitos, cuando esté deshidratado, cuando es postoperatorio, tienen que hacer todo este balance, ¿ya? Para saber si está bien o está mal o cómo le estamos manejando a tu paciente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos alteración en la diuresis, pues diríamos, mira, está queriendo entrar en una insuficiencia prerenal, entonces le colocaremos más líquidos. A ver, para eso es lo que les estoy enseñando. ¿Qué pasa? Ahorita ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me está saboteando? desde ahí está jalando. Ya. ¿Alguna duda? Entonces, para que nuestro paciente no entre en este tipo de insuficiencias, Holliday Segar, en 1957, determina una fórmula, ¿no? Una fórmula que te ayuda a determinar o a saber cuánto de líquido se quiere tu paciente para que cumpla todas las funciones necesarias basales, no de deshidratación. Estamos hablando basales. Cuando tu paciente ya lo has hidratado bien en el servicio de emergencia, lo has subido a piso y en piso tienes que colocarle una cantidad adecuada de lo que son los líquidos. Entonces esta fórmula te sirve para eso. ¿Y cómo es la fórmula? La fórmula de Holliday Segar se divide en dos partes, ¿no? Es lo mismo casi. O sea, uno es en horas y el otro es en días. ¿Qué vamos a hacer? En pacientes menores a 10 kilos, lo que vamos a hacer es multiplicarle por 100. ¿Entienden? En pacientes de 10 kilos a 20 kilos, los otros 10 kilos a 20 kilos, vamos a multiplicarle por 50. Y los otros 10 kilos por 20. Entonces, si tú tienes un paciente que pesa 15 kilos, ¿cuánto le darías de líquido? Creo que ya es tarde, ¿no? Entonces, estoy diciendo los primeros 10 kilos de tu paciente, si le dividimos entre 10 y 5, porque son los 10 kilos, lo vamos a multiplicar por 100. Sí. 10 kilos por 100, 1000 ml. Los otros 5 kilos que te sobran, aunque te faltan de tu paciente, lo vamos a multiplicar por 50. Estamos viendo, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuánto me han dicho? Entonces, 1250 le tienes que colocar a tu paciente en 24 horas. Por eso hablamos. Kilo, peso, día. ¿Y cómo le vas a colocar? Hay una fórmula para ver cuánto de volumen le vas a colocar en tiempo por la constante. ¿Ya?
Entonces, ustedes colocan el volumen 1250 dividido entre el tiempo. Este tiempo es en 24 horas, ¿no? Estamos hablando de 24 horas, colocan 24 horas por la constante. La constante depende de qué vamos a utilizar nosotros para colocarle a este paciente. Por ejemplo, si vamos a utilizar un microgotero, el microgotero la constante es 1. Si vamos a utilizar un macrogotero, la constante es 3. Y si ustedes le quieren transfundir sangre o cualquier otro paquete, es 5. ¿Ya? Esas son las constantes que ustedes utilizan. Entonces, nosotros vamos a multiplicar. Ahora, ¿cómo vos dices que voy a utilizar? ¿Un microgotero, macrogotero? Depende de la edad. Menores de 2 años, la literatura te dice microgotero. Aunque algunas veces ustedes van a ver hasta los 5 años que utilizan, no hay problema. ¿Ya? Mayores de 5 años y pacientes adultos, macrogotero. Y para la transfusión sanguínea hay un paquete que utilizan, ¿no? Que ya viene con eso, y es 5. Entonces, si tu paciente pesa aproximadamente más de 5 años, 10 kilos, 15 kilos más de 5 años, entonces utilizaríamos el macrogotero, ¿no ven? La constante. Ahora, 1250 dividido, 24 por 3, le multiplicaremos mejor. 72. 1250 dividido entre 72. 17. Entonces ustedes colocan, pasa 17 gotas, porque estamos hablando de gotas, no estamos hablando de microgotas, en 24 horas. Esa sería tu indicación, el volumen. Ahora hay otras formas también de colocar, ¿no? En 8 horas o en 12 horas, en las horas que estés queriendo. A ver, hay consideraciones especiales para la utilización de este método de Collider y Segar. 1. No se utiliza en recién nacidos, ¿ya? Porque hay otras fórmulas. 2. No se utiliza en pacientes que ya les he dicho, que sigan o que tengan la patología, que no estemos pudiendo mantener esa cantidad de líquidos en esa patología, ¿ya? Por ejemplo, si tu paciente sigue con vómitos, no lo vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, hay otras fórmulas que se utilizan. Si tu paciente que sigue con diarrea, no lo vamos a utilizar. Entonces, esta fórmula es para qué? Para las necesidades basales de tu paciente cuando ya has controlado todo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Han entendido? A ver, un ejemplo. Paciente de 9 años, pesa 27 kilos. ¿Cuántos ml le colocarías? ¿1640? Creo que sí, ¿no? 1640. ¿Cómo hacemos? El paciente pesa 27 kilos. Los primeros 10 kilos le vamos a colocar aproximadamente 1000 ml. ¿No? Los segundos 10 kilos, aproximadamente 500 ml. Los terceros 10 kilos, aproximadamente 140. 1640. ¿No? Si tu paciente pesa 9 kilos, ¿qué vas a utilizar? Un macrogotero, ¿no? ¿Cuánto le vas a colocar en volumen? 900. En gotas. A ver. ¿Cuánto? 22 gotas, ¿no? 22.7 gotas. Ah, está bien. ¿Ya? ¿Han entendido? Sí. Si tu paciente pesa 78 kilos, 1700 era mayor a 30 kilos.
¿Cómo el flaco? ¿Me has sacado? ¿Cómo es? ¿Qué? 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 20. ¿Me has sacado? No. ¿Quién ha sacado? Son 30 kilos y es 1700 ahí está los 20. ¿Cómo es? Lo mayor. ¿Cuánto le vas a colocar a tu ¿Cuánto paciente? es? ¿Estás seguro? $1,860. ¿Ya? Entonces, ¿Sobre cuánto? ¿te das cuenta? Otro ¿Cuántas gotas le vamos a colocar por minuto? ¿Qué? Aproximadamente, ¿no? 26 gotas. ¿Ya? Entonces, está bien. Ahora, consideraciones especiales. El método de Collie-Dexinger no funciona o no sirve para recién nacidos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se utiliza en un recién nacido. Si tu paciente tiene un día, tú le vas a colocar entre 60 a 75 ml kilogramos día. ¿Ya? Ahora, si tu paciente pesa 5 días, tú le vas a colocar entre 100 a 120. Eso es multiplicar, nada más. Por ejemplo, tu paciente neonato que lo estás internando, pues tiene 4 días ya de vida. ¿Cuánto le vas a colocar? Y pesa 3.500 kilogramos. Es fácil. 90 por 3. Multiplicas nomás los días por 90 o por 100 y esos son los ml que vas a colocar. El paciente pesa 3.500 y tiene 4 días de vida, le vas a colocar entre 90 y 100. ¿Cuánto le colocas? 100, digamos. 100 por 3.090, 300. perdón, 3.500, 350 Ah. aproximadamente, ¿no? Hasta mal. Eso le tienes que colocar ml, kilogramos en 24 horas. ¿Ya? Esa es la fórmula que utilizamos. Ahora, cuando sacamos nosotros esta fórmula y al día siguiente nuevamente vuelvas a medir, a controlar a tu paciente, haces el PIA. Los ingresos menos los egresos. Ahora, si es ganancia de peso, positivo, y si es pérdida de peso, negativo. ¿Ya? Que no le voy a complicar mucho en eso porque no necesitan saber, ¿no? Casi. ¿Por qué? Porque es un poquito más complicado manejar a un paciente. Un poquito más complicado manejar a un paciente de neonato. Con que sepan qué es esta fórmula, con que sepan que ustedes tienen que colocar el primer día, segundo día o cuarto día, 2 ml, les basta y sobra. Ahora, hay otro método que se utiliza. Por eso les he dicho cuántos ml al principio requiere tu paciente. Es la superficie corporal. ¿Y cómo es el método de la superficie corporal? Hay dos fórmulas. Uno que es en menos de 10 kilos y otro en más de 10 kilos. Nosotros utilizamos, por ejemplo, esta fórmula del método de la superficie corporal. ¿Qué pasa? Que es kilo peso por 4 más 7 dividido entre kilo peso más 90. Si tu paciente pesa 11 kilos, ¿cuánto será su superficie corporal? Eso ya deben saber. Les enseñan en cirugía inclusive. ¿Cómo es? ¿Cuánto de superficie corporal tiene tu paciente si pesa 11 kilos? Superficie corporal, ¿no? El paciente pesa 11 kilos por 4 más 7 dividido entre 11 kilos más 90. ¿Cuánto sale? ¿Cómo es? 0.7. A ver, 11
despacho, ¿no? ¿0.5? 0.5. Esa es tu superficie corporal. ¿Ya? Eso es lo que tiene en superficie corporal tu paciente. Ahora, ¿cómo vamos a sacar? Como les he dicho al principio, el requerimiento de un niño a esa edad es de 1000 a 1600 aproximadamente. ¿Dónde les he dicho eso? Es aquí. Ahí está. De esa edad entre 1000 a 1800. ¿No? Entonces tú vas a multiplicar la superficie corporal y aquí se utiliza así bastante el criterio médico por ¿cuánto le vas a colocar? Dependiendo de tu paciente, si está deshidratado, muy deshidratado, moderadamente deshidratado, le puedes colocar entre 1000 a 2000 aproximadamente. Entonces colocas 0.5 por 1000. Es lo que yo le quiero dar, esa es la cantidad que le quiero dar al paciente. ¿Cuánto sale? 500, ¿no? 500 centímetros. Así se saca superficie corporal. ¿Ya? Es otro método. ¿Qué más? Hay un método de la manito que ¿cuántos ml le puedes pasar a tu paciente? Van a averiguar ya. Hay un método de la manito. Entonces te dice cada dedito cuántos ml le vas a colocar. Van a ir a averiguar y la próxima les voy a mostrar la imagen. ¿Qué? Ya. Equilibrio así lo hace. ¿Qué? ¿Quieren tomar agua? 5 minutos. Dime.